el inesperado y conmovedor giro que transformó las lágrimas de mi nieta en un extraordin. Valentina llegó a casa con los ojos llenos de lágrimas. Su rostro reflejaba el peso de un mundo que parecía no darle lugar. Con cada paso que daba, las expectativas y las realidades se desdibujaban, dejándola atrapada entre el deseo de ser escuchada y el miedo a ser ignorada. Su profesora, con una mirada escéptica, había descalificado su arte y sus sueños, y en ese momento Valentina sintió que su pasión se desvanecía en la bruma de los prejuicios. Mientras la observaba, doña Rosa sintió cómo su corazón se encogía en el pecho, más un dolor propio que ajeno. Las voces de su infancia y los sacrificios de su vida se agolpaban en su mente, cada madrugada levantándose antes que el sol, cada cena servida con amor y cada palabra de aliento que había dado a su familia. Su nieta, a quien había cuidado con tanto esmero, enfrentaba un mundo que a veces parecía tan cruel, tan inclinado a lo tangible, que olvidaba las maravillas del alma. La incertidumbre comenzó a acechar a doña Rosa. ¿Qué podría hacer para que Valentina reconstruyera su confianza? La tristeza de su nieta se convertía en un dilema moral, una lucha interior que la abuela no podía ignorar. Recordó el viejo taller de pintura que había sido la vida de su difunto esposo, un refugio de arte donde los sueños se tejían en colores. ¿Sería ese el camino para devolverle la luz a Valentina? Pero también sentía el peso de la responsabilidad. ¿Y si no funcionaba? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Mientras se dirigían al taller, el aire se volvía denso con recuerdos, cada paso resonando como un eco de lo que había sido. Doña Rosa luchaba con su propia angustia. Abrir aquellas puertas significaba confrontar su pasado, pero también podría significar la salvación para su nieta. Dentro del taller, el polvo danzaba en los rayos de luz como los sueños olvidados de su esposo. Las viejas cartas que hablaban de arte, de lucha y de amor se acumularon en sus manos, anunciando un futuro que había estado esperando por mucho tiempo. Valentina a su lado se maravillaba y aterraba al mismo tiempo. Los pinceles eran extensiones de su alma, pero en el fondo una voz se alzaba en su mente, clamando en contra de su valía. El pasado de su familia pesaba sobre ella, creando una tormenta de dudas y miedos que la paralizaba. Ignorar la mirada crítica de su profesora se volvían cada vez más complicado. Finalmente, el día de la exposición acechaba en el horizonte, y Valentina se enfrentaba a la paradoja de su ser. El deseo de ser vista y el terror de ser rechazada se entrelazaban en su mente. ¿Sería suficiente? ¿El arte podía romper las cadenas de la historia familiar? La indecisión se tornó en angustia, y la noche previa a la muestra, los pensamientos se agolpaban en su mente, llevándola a un abismo de inseguridades que amenazaban con consumirla. Con un último respiro, se preparó para dar el paso que había estado esperando, pero el eco de su propio miedo resonaba tan fuerte como la promesa de su arte. Valentina se sentó en el borde de la cama, la luz de la mañana filtrándose tímidamente a través de la ventana. El silencio de la casa apenas podía competir con el ruido ensordecedor de sus propios pensamientos. La presión del día de la exposición se sentía como un peso físico. Había esperado tanto este momento, pero ahora la ansiedad se convertía en un monstruo que amenazaba con devorarla. Decidió que no podía dejarse vencer. Se levantó y observó los materiales que doña Rosa había colocado en la mesa del taller. Lienzos en blanco, una paleta de colores vibrantes y pinceles que parecían esperar ser empuñados. Cada objeto era una promesa, una invitación a crear su propia realidad. Pero, ¿qué si sus trazos no eran lo suficientemente buenos? ¿Qué si sus ideas eran solo una réplica de lo que los demás esperaban? Mientras luchaba con sus inseguridades, recordó los relatos de su abuela sobre su difunto esposo. Doña Rosa siempre decía que el arte era una forma de liberación.
Valentina cerró los ojos e inhaló profundamente, tratando de evocar esa fuerza heredada. Pero en ese instante, una sombra de duda cruzó su mente. ¿Realmente tengo permiso para ser libre? Pasaron las horas y el temor al fracaso seguía anidado en su pecho. Se dio cuenta de que no era solo su arte lo que estaba en juego, se trataba de su esencia. Poder expresar todo aquello que llevaba atrapado dentro se había transformado en un desafío existencial. Un pánico corrosivo la impulsó a tomar el pincel y golpearlo contra la paleta. De repente, se encontró en un torbellino creativo. Los colores se extendían por el lienzo como una vorágine de emociones, cada trazo una afirmación de su identidad. Estaba en el proceso de intercambiar la ansiedad por empoderamiento cuando el sonido del timbre quebró su concentración. La visita de un amigo de su abuela, el viejo maestro de arte, la sacó del frenesí. Su presencia era una mezcla de nostalgia y sabiduría. El maestro, al entrar, percibió la tensión en el aire. ¿Cómo va todo, Valentina?, preguntó con tono suave y observador. La joven, sintiéndose vulnerable, expresó su miedo al rechazo y la posible desvalorización de su trabajo. Sin embargo, las palabras de apoyo del maestro se convirtieron en un salvavidas. No te preocupes por la mirada crítica, tu voz es única, y solo tú puedes darle vida a tu arte, le dijo con firmeza. Esas palabras resonaron en Valentina como un eco persistente. La conversación se transformó en una sesión de mentoría. El artista le mostró técnicas que la hicieron ver su propia obra desde otra perspectiva, permitiendo que su creatividad fluyera sin inhibiciones. Cada consejo le abrió nuevas puertas, cada truco una opción para hacer esas cadenas invisibles menos restrictivas. Cuando la charla concluyó, Valentina sintió una chispa de esperanza. La conexión que había creado con el maestro le había proporcionado no solo herramientas, sino una red de apoyo. Esta experiencia le ofreció un nuevo ángulo sobre lo que significaba mostrar su arte al mundo. La exposición no era solo un objetivo, era una historia que contaba su búsqueda de identidad, una entrega profunda de lo que realmente era. Con esa nueva claridad, comenzó a preparar su presentación, enfocándose no en el miedo al juicio, sino en el deseo de compartir su verdad. La noche se disipaba y la hora de la exposición se acercaba rápidamente. Valentina había decidido que no iba a dejar que el miedo dictara su vida. Estaba lista para enfrentar su destino, no solo como artista, sino como una mujer que finalmente se reclamaba a sí misma. Sin embargo, cuando llegó el momento final de la preparación, hubo un mensaje inesperado que llegó a su teléfono. El corazón le palpitó al leer el contenido. Ese simple mensaje abriría un nuevo capítulo en su vida. Era la invitación a participar en una competencia de arte local. Pero, ¿qué decisión tomaría en ese instante crucial? ¿Arriesgarse aún más? Las dudas regresaron, más intensas que nunca. Valentina se encontró en una encrucijada. ¿Renunciaría a su zona de confort y se lanzaría hacia un futuro incierto? El eco del timbre resonaba en la mente de Valentina mientras sostenía el teléfono con firmeza, como si a través del dispositivo pudiera encontrar respuestas. La invitación a la competencia de arte era tanto una oportunidad como una amenaza. Esa misma dualidad la había mantenido en un vaivén emocional. Sabía que el éxito requeriría enfrentarse nuevamente a sus inseguridades, a las voces críticas que había comenzado a silenciar con los consejos del maestro de arte. Su mente empezó a elaborar escenarios, podía sentir el aliento pesado de la presión que la invitaba a participar, a poner a prueba su valentía en un campo de batalla donde la vulnerabilidad se exponía en cada trazo. ¿Sería suficiente su trabajo? ¿Podría soportar el peso del juicio ajeno? Las dudas retumbaron en su interior, amenazando con desmoronar la confianza que había comenzado a construir. Decidió buscar en los recuerdos de su abuela las respuestas que tanto anhelaba. Doña Rosa siempre contaba historias de artistas que habían luchado para ser reconocidos y aún así persistieron. Valentina recordó cómo, a pesar de los reveses, su abuela nunca se rendía. Aquella lección. La autenticidad es la mejor forma de conquistar el miedo. Inspirada por esa creencia, una chispa de determinación empezó a disipar la niebla de la duda. En lugar de rechazar la oportunidad, Valentina se dispuso a ampliar su perspectiva. Se sentó de nuevo en el taller. El lienzo frente a ella parecía invitarla a plasmar su esencia. La competencia no era solo una evaluación de su arte, sino un escenario donde podía compartir su viaje personal.
Con cada trazo liberaba emociones acumuladas, como si cada color la acercaba más a la verdad de quién era realmente. Su paleta se convirtió en un espacio para la exploración, donde lo íntimo y lo universal se entrelazaban. La noche antes de la competencia, Valentina eligió no dormir. En cambio, se dejó envolver por la creatividad. Trabajó incansablemente, cada pincelada era una revelación. Se dio cuenta de que el arte no solo era el resultado final, sino la propia experiencia del proceso. Cada deslizamiento del pincel representaba un paso hacia su propio empoderamiento. Descubrió un talento oculto para capturar matices emocionales que antes le parecían inalcanzables, como si el acto de crear hubiera despertado en ella un volcán de sensibilidad. Cuando finalmente llegó el día, Valentina se sentía diferente. La competencia dejó de ser una prueba de su valía y se convirtió en una celebración de su viaje. En el camino hacia el lugar del evento, cada paso se sentía más ligero. En su pecho, la ansiedad se transformó en una mezcla de emoción y expectativa. Había decidido que su mayor adversario no era el miedo al juicio, sino el arrepentimiento de no haber tomado una oportunidad. Al entrar al espacio donde se llevaría a cabo la competencia, notó un ambiente vibrante. Artistas mostraban sus obras, creando un aire de inspiración que la envolvió. Sin embargo, cuando hizo un alto y escaneó la sala, notó algo inquietante, una serie de obras que parecían reflejar un sentimiento que ella había explorado en sus lienzos. Era un eco de su vida y su identidad, un desafío directo a su autenticidad. El pálpito se intensificó. En ese instante, Valentina comprendió que la competencia no solo trataba de ganar, sino de ser fiel a uno mismo. Esa revelación le trajo una nueva perspectiva. Su camino, sus elecciones, tenían un valor intrínseco que iba más allá de los lazos competitivos. La elección que había tomado llevaba consigo una determinación renovada, y esa certeza emergía por primera vez en su ser. Sin embargo, mientras su mente se aferraba a esa resolución, un viejo conocido de su abuela apareció entre la multitud. Su mirada y su presencia cautivaron a Valentina, como si el universo le susurrara que había mucho más en juego de lo que parecía. Las palabras que él podría pronunciar, llenas de historia y juicio, resurgieron como una sombra. ¿Qué impacto tendrían en su camino recién descubierto? Con esa inquietud palpitante en el pecho, Valentina se enfrentó a la primera de muchas decisiones cruciales. En esta jornada, Valentina tomó aire intentando conjurar la calma que había cultivado en su viaje creativo. Las dudas reaparecieron como sombras tenaces, pero esta vez se sintió lista para enfrentarlas. El murmullo de la multitud se desvaneció mientras su mirada se fijaba en el rostro del conocido de su abuela, un periodista de arte que había seguido la carrera de muchos artistas en su ciudad. Se llamaba Hugo, y aunque hacía años que no lo veía, su presencia transmitía el peso de la crítica, la auténtica prueba de fuego. Con cada paso que daba hacia él, Valentina sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Podía optar por seguir siendo una artista ofuscada por el miedo o dar un paso hacia la luz con su arte como guía. Las dos opciones feroces casi le enloquecían, pero esta vez no sería un espectador pasivo. La competencia no solo se trataba de ganar, significaba abrazar sus cicatrices con orgullo. «Valentina», dijo Hugo con una voz cálida pero firme, «qué bien te veo. ¿Estás lista para mostrar tu trabajo?» Las palabras resonaban en su mente, el eco lanzando un desafío deliberado. Un golpe de adrenalina le dio energía, pero no podía dejar que el temor la dominara. Decidió articular sus pensamientos mientras la ansiedad pulsaba en sus venas. Estoy lista para compartirlo, pero más que eso, quiero que la gente sienta lo que yo siento cuando creo. Su respuesta pareció sorprenderle. Una chispa de admiración iluminó sus ojos. Eso es lo que los críticos buscan, Valentina, la conexión más allá de la técnica, respondió con seriedad. Era un reconocimiento que, aunque breve, resonó en el fondo de su ser. Esta conversación desencadenó una nueva epifanía. No importa cuánto trabajo ella había puesto en sus pinturas, era la narrativa detrás de cada trazo lo que realmente importaba. Esa conexión con su propio viaje personal sería la clave para brillar genuinamente. Tras cada pincelada se encontraba no solo su expresión, sino su verdad. Con este nuevo entendimiento, su ansiedad quedó en segundo plano, transformándose en una profunda satisfacción.
En la sala de exhibición se acercó a su lienzo. La obra que había creado durante esas largas noches se alzaba en un mar de otras, cada pieza intentando susurrar las mismas verdades. Se sintió expuesta pero también invencible. No le preocupaba ser la mejor, deseaba ser ella misma, ante un mundo que la había querido encerrar en moldes rígidos. Por un momento sintió que podía trascender no solo como artista, sino como mujer. El ruido de otros artistas al presentar sus obras la distraía momentáneamente. Valentina observó cómo otros compartían historias similares, luchas visibles en sus rostros, esperanza sonrojando sus mejillas. Esa diversidad de experiencias la inspiraba, y a medida que escuchaba, Valentina empezó a ver un hilo común. Todos estaban en la búsqueda de validación, ante el mismo tribunal de opiniones ajenas que ella temía tanto. Sin embargo, cuando levantó la mirada y se encontró nuevamente con Hugo, su expresión se oscureció. «Tienes un buen mensaje, pero debe ser preparada para críticas», advirtió, gesticulando con gravedad. La realidad es que el mundo del arte es feroz. Algunos pueden no resonar con tu trabajo. El golpe de realidad la sacudió, pero la determinación ardía en su interior. Aquella advertencia era tanto un reto como una advertencia de que su valía no debía depender de la aceptación ajena. Se fortaleció ante el reconocimiento de su vulnerabilidad. Se trataba de validar su voz y su experiencia personal, algo que nunca había hecho por completo. «Y si les gusta o no», se murmuró a sí misma, «no me definirá». La luz de la decisión brillante brillaba en su pecho. Pero, si su arte no resonaba con los demás, ¿realmente importaba? Esa sería la pregunta que la perseguiría en las próximas horas. Su enfoque debía estar en su creación, su mensaje y el coraje de revelarlo. El momento de la verdad se acercaba, y la sala vibraba con una energía palpable. Sin embargo, no podía sacudirse la inquietud. Había algo en el rostro de Hugo que provocaba interrogantes en su mente. ¿Era su advertencia un deseo de protegerla o un intento de desestabilizarla? Con la tensión a su alrededor intensificándose, Valentina se debatía entre el deseo de compartir su verdad y la amargura de la crítica potencial. El instante que había estado esperando se deslizaba hacia ella. Y a medida que la multitud se preparaba, una sombra de duda se volvía a deslizar en su mente. ¿Podría finalmente ser fiel a sí misma ante el juicio público? Mientras la hora del juicio se aproximaba, una revelación la asaltó. El verdadero arte no solo se encuentra en la técnica, sino en el coraje de enfrentar lo desconocido, el temor al rechazo y la misma esencia del ser. Esa verdad resonó en su interior, empujándola a estar lista. Pero Hugo tenía razón en una cosa: debía prepararse para el mundo. Sin embargo, las bombas de la incertidumbre seguían desbordando su mente. ¿Qué pasaría si las palabras de Hugo se materializaban en una crítica feroz? Antes de entrar, todo dependía de sus elecciones. Tal vez no solo era su arte lo que estaba en juego, sino su capacidad de ser auténtica cuando más lo necesitaba. La sala vibraba en un mar de ruido, y Valentina tomó una última respiración profunda. Con el corazón palpitante, se dirigió a la mente de todos, lista para revelarse enteramente. Pero aún quedaba una pregunta latente en sus pensamientos. ¿Estaba verdaderamente lista para lo que estaba por venir? La bruma de incertidumbre seguía envolviendo a Valentina como un manto pesado. Dar el paso hacia el centro de la sala era como atravesar un umbral invisible, entre lo que había sido y lo que podría llegar a ser. Tenía que enfrentar no solo a la multitud, sino también a sus propios temores que la perseguían como sombras adoptando formas cada vez más amenazantes. Con cada quejido de la multitud, su corazón aceleraba, pero al mismo tiempo, aquel latido intenso le recordaba que estaba viva, que estaba en el camino correcto. Cuando finalmente avanzó hacia el micrófono, el ruido se disipó en un silencio expectante. Sin embargo, su mente se nubló de inmediato. Las palabras que había ensayado en su cabeza se desvanecieron como humo en el aire. Era un momento de revelación personal y estaba completamente expuesta. No solo su arte, sino todo su ser estaba sobre la mesa. Con un giro inesperado, una inquietud se apoderó de ella. ¿Podría su mensaje ser suficiente? ¿Sería su experiencia válida? En un susurro interno, se preguntó si los demás verían su vulnerabilidad como una debilidad.
Esa dualidad comenzó a jugar en su mente como un tira y afloja, desdibujando su visión de lo que significaba ser realmente un artista. Su corazón latía al unísono con el tiempo, y tuvo que recordarse que cada inseguridad también era un peldaño hacia un nivel superior de autoconocimiento. Decidió que no podía aferrarse a la noción de ser perfecta. Tenía un relato que contar, uno que emergía desde lo más profundo de su ser. Alzó la mirada, respiró profundamente y, antes de que la duda tuviera más espacio para crecer, se dejó llevar por su instinto. La voz salió de su interior como un río desbordado, llevándose los miedos consigo. Quiero que vean no solo mis colores, sino la historia que traen consigo. A medida que hablaba, notaba la interacción de la multitud. Algunos se inclinaban hacia adelante, otros mantenían una expresión de curiosidad. Esa atención la alimentaba y a través de sus palabras buscaba fomentar la conexión que tanto anhelaba. Valentina empezó a hablar de sus luchas, de fusiones entre su pasado y su presente, de cómo cada trazo en el lienzo era un eco de sus experiencias, de sus miedos y de sus esperanzas. Sin embargo, el eco de Hugo retumbaba en su mente. Debes estar preparada para críticas. Esa advertencia tomó forma en su interior como una sombra, pero ahora se sentía más fuerte al compartir su verdad. Su voz resonaba cada vez con más firmeza, un grito silencioso que desafiaba las expectativas de su entorno, que empujaba los límites de su propia realidad. Al concluir su discurso, el silencio en la sala se volvió denso, casi palpitante. Valentina temía que su vulnerabilidad hubiera sido un error fatal. Sin embargo, un aplauso comenzó a emerger desde un rincón de la sala, y rápidamente se expandió como un incendio forestal. Se sintió abrumada por esa ola de apoyo, pero al mismo tiempo una sensación de desasosiego la invadió. ¿Sería ese aplauso suficiente para soportar lo que viniera? No obstante, cuando observó los rostros iluminados por la admiración, comenzó a comprender que sus expectativas no debían descansar en el juicio ajeno. La conexión que habían sentido era su mayor victoria. Atravesar esa barrera personal había sido liberador, y al reconocer su valor inherente, se sintió capaz de enfrentarse al mundo. Sin embargo, cuando el ruido de los aplausos se silenció, el efecto reflexivo de la sala la empujó a una nueva inquietud. ¿Sería capaz de mantenerse firme ante la primera crítica que llegara? La inseguridad regresó como un eco, resonando en su interior. Aunque su resolución había crecido, la batalla no estaba ganada. Mientras los murmullos regresaban y se intensificaban, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. La noción de valorarse no provenía solo de su arte, sino de cómo contestaría a las palabras de los críticos, que, sin duda, vendrían. Valentina se sentó nuevamente, con el corazón acelerado, y una nueva pregunta comenzó a tomar fuerza. ¿Estaba preparada no solo para el aplauso, sino también para el rechazo? Un desafío mayor se avecinaba, y el momento de la verdad sería el siguiente paso en un camino que apenas comenzaba a descubrir. Valentina se encontraba sentada, con los ecos de su propia voz todavía resonando en sus oídos, pero la aprobación momentánea se evaporaba rápidamente, dejando un nublado de autocrítica creciente. La sala que anteriormente había sentido como un espacio de validación, pronto se transformó en un terreno fértil para la ansiedad. Las palabras de Hugo, aunque retumbaban en su mente como un mantra ominoso, también actuaron como un motor, impulsándola a prepararse para lo inevitable, las críticas. Se retiró a un rincón tranquilo, donde pudiera reflexionar sin la presión de miradas inquisitivas. Con una libreta vieja en mano, comenzó a escribir. Palabras sueltas, frases incompletas y repeticiones de sus temores emergieron en el papel. El acto de escribir era terapéutico, le permitía destilar su angustia en algo tangible. Pero a medida que se sumergía en un torrente de emociones, una visión clara tomó forma. Este proceso de confrontación no se trataba solo de prepararse para el juicio ajeno, sino de construir su propia voz en un mundo que a menudo trataba de silenciarla. Días después, mientras su estudio se llenaba de luz matutina, Valentina decidió involuntariamente asumir un reto personal. Estaba lista para enfrentar su propio concepto de vulnerabilidad.
Comenzó a realizar un diario de críticas, no solo de comentarios externos, sino también de sus propias dudas e inseguridades. Anotó cada miedo relacionado con su arte, así como cada acierto que había cosechado. Esta bitácora se convirtió en su espacio sagrado, un lugar donde cada entrada la acercaba a su verdadero ser. Con el tiempo, el concepto de rechazo empezó a transformarse. Cada crítica, por dura que fuera, se veía como una oportunidad de aprendizaje. A través de la escritura, se dio cuenta de que su talento no residía únicamente en minimizar la opinión de los demás, sino en la capacidad de ajustar y evolucionar su arte. Hacia adentro, encontró fuerzas que antes la anclaban a la duda. Imaginó cada comentario negativo como un peldaño en su camino. Pero la verdadera prueba llegaría cuando su primera crítica formal apareciera. En el horizonte se vislumbraba una exhibición colectiva, donde sus obras serían evaluadas por un panel respetado, y el mero pensamiento de esa posibilidad hizo que su corazón se acelerara. Esa sensación de incomodidad familiar parecía burlarse de su resolución, recordándole que siempre había preferido el refugio de la invisibilidad antes que el riesgo de la exposición. Valentina sabía que el miedo debía ser confrontado. Comenzó a prepararse mentalmente para el momento en que se enfrentarían sus carencias y logros frente a críticos experimentados. La idea de recibir un juicio profesional le causaba un torbellino emocional, pero también reconocía que era una oportunidad para demostrar cuánto había evolucionado. En su mente se repetía un mantra inesperado: cada crítica es un paso hacia el crecimiento. Así, días antes de la exhibición, Valentina se encontró con un dilema. La tentación de buscar la aprobación desmedida a través de la validación pública le hizo reflexionar sobre su enfoque. ¿Debería realmente permitir que la opinión de los críticos definiera su arte? ¿O había llegado el momento de hacer un acto de fe en sí misma? La dualidad de estos pensamientos la llevó a un estado de tensión en el que sabía que sus próximas decisiones determinarían no solo la percepción de su trabajo, sino su desarrollo personal. Mientras se preparaba para la exhibición, Valentina no solo se enfrentaba a críticos externos. La mayor batalla estaba ocurriendo en su interior. La pregunta que ahora la desvelaba no era solo si podría manejar la crítica, sino si estaba lista para entregarse sin reservas, consciente de que cada movimiento de su pincel sería un reflejo de su evolución, entre sombras y luces. El momento estaba cada vez más cerca. Una verdad inminente se sentía en la atmósfera. ¿Podría sostener la frágil línea que separaba la inseguridad del poder creativo? Valentina respiró hondo, consciente de que su viaje apenas comenzaba, y cada pincelada contaba su historia. La realidad de su próximo encuentro estaba a la vuelta de la esquina, y con ella la posibilidad de una transformación que podría sentar las bases de su futuro. El estudio de Valentina se había transformado en su santuario, un espacio donde cada trazo de pintura, cada boceto y cada palabra en su diario resonaban con la intimidad de sus sentimientos más profundos. Cada día, al amparo de la luz que se filtraba por las ventanas, se entregaba a la tarea de dar vida a sus pensamientos y emociones. Sin embargo, la exhibición se acercaba como una sombra inminente y opresiva. Se sintió atrapada entre el deseo de ser vista y el temor a ser juzgada. A medida que se acercaba el día, Valentina optó por acercarse a sus obras con una nueva perspectiva. En lugar de criticar cada detalle o asumir que debía conformarse a las exigencias ajenas, comenzó a preguntarse qué la había inspirado a crear cada pieza. Quería reconectar con la esencia de su arte, no solo la técnica, sino la historia detrás de cada obra. Este cambio de enfoque fue liberador. Derribó algunos de los muros que había levantado a lo largo de los años para protegerse. Una madrugada, mientras el fresco aire de la mañana entraba por la ventana, Valentina decidió dedicar tiempo a revisar cada una de las piezas que exhibiría. Se sentó en su silla, su cuaderno abierto a su lado, lista para registrar no solo lo que necesitaba corregir técnicamente, sino también lo que cada obra significaba para ella. Así, en un momento de revelación, se dio cuenta de que sus miedos eran en esencia engranajes de su creatividad. Había un patrón en su vida, había dejado que el miedo al juicio interfiriera en su capacidad de ser auténtica y libre. Con su nuevo enfoque, Valentina comenzó a aceptar lo que había considerado imperfecciones como oportunidades para el crecimiento. La técnica se convertía entonces en un vehículo para expresar su voz, en lugar de una cadena que la mantenía prisionera a la aprobación externa.
Comprendió que el arte, en su forma más pura, era una extensión de su ser, y cada crítica debería ser vista a través de esa lente. Los días transcurrieron, y la ansiedad que anteriormente la abrumaba se transformó en una expectativa palpable. A pesar de los nervios, una chispa de determinación empezó a encender en su interior. Valentina se sentía lista para enfrentar no solo a los críticos, sino también a la versión de ella misma que había sido demasiado dura en el pasado. La lucha interna por validar su talento se transformó en un compromiso por ser fiel a su esencia, y eso la llevó a una aceptación profunda de su trabajo. El día de la exhibición llegó, y al entrar en el espacio donde su arte sería expuesto, el corazón de Valentina latía con fuerza. Atrapada entre el deseo de ocultarse y la necesidad de mostrarse, una idea cruzó por su mente. No estoy aquí para complacer, estoy aquí para compartir. Aquella realización fue poderosa. Aquel momento no se trataba solo de la aprobación externa, sino de validar su trayectoria, sus luchas y sus logros. Mientras contemplaba su propia obra colgada en la pared, un pequeño grupo de visitantes comenzó a acercarse, y Valentina sintió una mezcla de entusiasmo y miedo. Aún así, cuando una crítica se detuvo frente a una de sus pinturas y comenzó a hablar, su enfoque cambió. En lugar de escuchar con ansiedad, sintió que la energía del momento la envolvía. Escuchar las palabras de otra persona sobre su trabajo la llevó a un estado de curiosidad. Quería saber qué había transmitido, no solo externamente, sino lo que había logrado comunicar dentro de sí misma. Con cada comentario, una nueva capa de confianza se desarrollaba. Cada observación se convirtió en una oportunidad no solo para recibir, sino también para entender su arte en un contexto más amplio. Entonces, en un instante, la crítica se volvió un campo de exploración y no de dictadura. Sin embargo, en ese mismo momento de transformación, una frase cortante resonó en el aire, que se convirtió en un eco de sus temores más profundos. No entiendo por qué es tan oscuro. ¿Esto es realmente lo que quería transmitir? Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Aquel comentario atravesó su corazón como una flecha. La vulnerabilidad que había cultivado se tambaleó ante la potencia de lo que la crítica había dicho. Se dio cuenta que aunque había avanzado en su crecimiento, todavía existía una frágil base sobre la que se apoyaba. El viaje hacia la autoaceptación había apenas comenzado. ¿Conseguiría sostener su voz aun cuando las dudas amenazaban con abrumarla de nuevo? Se encontró, una vez más, en la encrucijada del crecimiento personal y profesional, sintiendo que el verdadero desafío estaba a punto de revelarse. Con el eco de la crítica aún resonando en su mente, Valentina se retiró un momento a la esquina del espacio de exhibición. La penumbra contrastaba con los colores vivos de sus pinturas, y en ese rincón sus emociones se desbordaron. Se preguntó si realmente estaba lista para este camino. Las dudas volvían a cernirse sobre ella como nubes oscuras. La vulnerabilidad que había logrado cultivar se enfrentaba a un nuevo desafío que amenazaba con desmoronarlo todo. Mientras se permitía sumergirse en sus pensamientos, una figura familiar la despertó del abismo de la incertidumbre. Era su madre, Laura, quien entró con una sonrisa tenue, una expresión que atravesó las barreras que Valentina había levantado. Laura había estado presente en toda su trayectoria, desde los primeros trazos hasta las dificultades emocionales que habían marcado su arte. «Tú siempre has sido una artista, Valentina», dijo con suavidad. «No dejes que un comentario te haga dudar de lo que eres». Pero Valentina podía sentir la brecha que existía entre lo que su madre decía y lo que ella sentía. Intentó reconstruir su confianza, discutir la crítica, pero las palabras se enredaban en su garganta. En su interior, un tumulto de emociones luchaba por salir, y las inseguridades parecían reforzarse con cada instante que pasaba. Decidió entonces hacer un ejercicio de honestidad que había aprendido en un taller de autoexpresión. Con su madre como apoyo, comenzó a verbalizar sus miedos. Cuestionó su valía como artista, los estándares que había impregnado en su propio proceso de creación, y la pregunta inquietante que continuaba girando en su mente: ¿qué quería realmente transmitir? Fue en ese intercambio honesto donde se dio cuenta que no solo se trataba de una crítica externa, se trataba de sus propias expectativas y miedos internos.
Mientras hablaban, Valentina recordó fragmentos de su pasado, como esos días grises en los que la inseguridad había nublado su dedicación al arte. Esos recordatorios la hicieron reflexionar. Cada fase de su vida había estado signada por el deseo de complacer a los demás, hasta que decidiera tomar las riendas de su propia narrativa creativa. Esa noche, las lágrimas de su madre habían sido un reflejo de sus propias luchas. La tristeza y el amor se entrelazaban en sus historias. «Tú conviertes lo oscuro en luz», aseguró Laura, acercándose a su hija. «No temas lo que sientes. Tu arte es una representación de ti misma, por lo tanto, respétalo». Valentina escuchó esas palabras. Su mente comenzó a conectar. Cada crítica podía ser un peldaño hacia la resolución de sus dudas. Fue entonces cuando, casi inmediatamente, sintió una flama de determinación resurgir. Las palabras de su madre representaban más que apoyo, eran un recordatorio de que su universo creativo no necesitaba justificarse ante los demás. Con su fuerza renovada, comenzó a visualizar su próximo paso. Se comprometió a escribir un ensayo donde exploraría no solo lo que había sentido en ese instante crítico, sino cómo los comentarios, buenos y malos, afectaban su trabajo. Quería que su arte fuera un reflejo honesto de su camino, un lugar donde cada crítico y espectador pudiera ver su lucha, pero también su crecimiento. Mientras la exhibición continuaba, Valentina sintió que se encontraba en el comienzo de una nueva travesía. La crítica no era una cadena, era un catalizador que la empujaría a explorar más allá de sus límites. Con esa realización pasó de la oscuridad a la luz. Sus imperfecciones serían sus historias y cada riesgo una oportunidad. La exhibición no era solo un evento, representaba el inicio de su verdadero viaje artístico. Sin embargo, en medio de su epifanía, una voz familiar llamó su atención. Un viejo conocido, un artista que había sido su mentor y que estaba dispuesto a ofrecerle una colaboración. La propuesta era tentadora, pero el costoso precio de la inseguridad latía en su pecho. ¿Estaba lista para este nuevo desafío o simplemente repetiría el ciclo del miedo al compromiso? Valentina se encontró ante una encrucijada aún más profunda, a la espera de descubrir el camino por el que finalmente decidiría avanzar. A medida que Valentina se adentraba en la conversación con su viejo conocido, el sentimiento de reticencia nubló su mente como una niebla densa. David, su mentor, había sido una guía en sus inicios, y su propuesta de colaboración despertó tanto emoción como temor. Cada palabra que él pronunciaba evocaba recuerdos de los sueños compartidos durante las largas noches de creación. Sin embargo, el eco de la crítica aún resonaba en su mente, recordándole la fragilidad de su confianza. «Valentina, tu evolución ha sido asombrosa. Estoy seguro de que juntos podríamos crear algo verdaderamente significativo», dijo David, su voz rebosante de entusiasmo. Sin embargo, las inseguridades brotaban en su interior como sombras persistentes. Un torrente de preguntas la abrumaba. ¿Sería capaz de trabajar al nivel que David esperaba? ¿Sus inseguridades la dominaban aún más que antes? A medida que debatía, su mente trazó un mapa de posibles resultados, cada uno más aterrador que el anterior. Imaginó no solo fallar, sino también decepcionar a alguien que la había apoyado en su trayectoria. Decidió tomar un respiro profundo. Sabía que los momentos de duda eran parte de su proceso creativo, así como lo eran las decisiones arriesgadas. En lugar de rechazar la oportunidad, dio un paso hacia adelante. «Me encantaría explorar esta colaboración, pero necesito que sepas que estoy en un proceso de desarrollo personal. Hay cosas que estoy tratando de entender sobre mi arte», murmuró, sintiendo la sinceridad vibrar en sus palabras. David sonrió, como si en su respuesta viera el potencial que aún Valentina no lograba reconocer. Se sintió un poco más aliviada al exponer su vulnerabilidad, aunque la ansiedad seguía atormentándola. Aceptar la propuesta podría abrir nuevas puertas, pero también podía llevarla a un camino lleno de confrontaciones con sus propios miedos. Mientras discutían ideas, Valentina sintió que la adrenalina comenzaba a fluir.
Hablaban de conceptos, de la posibilidad de mezclar sus estilos, de abordar temas incluso más complejos y emocionales. A medida que su diálogo se profundizaba, la chispa de la creatividad empezó a iluminar la oscuridad de sus dudas. El tiempo pasó volando y, al despedirse, Valentina sintió una mezcla de agitación y expectación. Aceptar la colaboración no solo significaba abrirse al mundo de nuevo, era un paso hacia la reafirmación de su identidad como artista. Sin embargo, su mente seguía atormentada por una pregunta crítica. ¿Qué sucedería si se exponía nuevamente y el arte que creara no cumplía con sus expectativas? La constante lucha entre sus esperanzas y miedos se volvía más pronunciada. Regresó a casa con una mezcla de determinación y angustia. Se sentó frente a su caballete en el silencio de su estudio. Cada trazo de la pintura inacabada pareciera burlarse de ella. Deseaba que esa obra encapsulara todo lo que realmente quería expresar, pero la presión la abrumaba. Las dudas regresaron como fantasmas del pasado, socavando su reciente resolución. En las noches siguientes, impulsada por la necesidad de explorar su voz artística, se sumergió en un proceso de introspección. Escribía sobre su viaje, dejando fluir sus pensamientos y sentimientos, desnudando el corazón de su arte. En cada palabra, cada frase, comenzaba a deshacerse de las cadenas de la inseparabilidad de las críticas. Un día, mientras revisaba sus escritos, una idea fue emergiendo. ¿Y si utilizara su colaboración con David para construir una narrativa más poderosa? Podría contar una historia que reflejara las luchas de ambos, resaltando sus propios caminos hacia la autocomprensión. Pero eso significaba que tenía que ser brutalmente honesta acerca de sus inseguridades. Al abordar esta verdad, sintió que el peso en su pecho comenzaba a aligerarse. Quizás la vulnerabilidad que había temido tanto podría transformarse en una fortaleza. La idea de compartir su interioridad, no como un signo de debilidad, sino como una exploración profunda de su ser artístico, vibraba en su alma. Estaba dispuesta a dejar que sus imperfecciones fueran parte de la historia. Así, en esa búsqueda de equilibrio entre su compromiso con David y su deseo de crecer como artista, Valentina entendía que por fin el miedo podía ser un aliado en lugar de un enemigo. Sin embargo, el desafío de equilibrar ambas metas la aguardaba. Mientras tanto, David le envió un mensaje que contenía un concepto innovador para su primer lienzo conjunto. La emoción inicial de la propuesta confrontó a Valentina una vez más. ¿Podría vincular sus luchas personales al proceso creativo o cedería a la presión de una colaboración que podría arrastrar su esencia? Frente al lienzo en blanco, Valentina sintió que se encontraba en un cruce de caminos crítico, dispuesto a definir su futuro. Sin embargo, los ecos de la inseparabilidad de sus inseguridades y el desafío que se avecinaba comenzaban a ponerle preguntas aún más profundas. En ese instante, supo que el verdadero tejido de su viaje artístico apenas comenzaba a desvelarse. Con el sol despuntando en el horizonte, Valentina despertó sintiéndose diferente. La conversación con David había dejado una semilla de esperanza en su interior. Había decidido que los miedos, en lugar de ser una carga, podían convertirse en catalizadores para su crecimiento. Al mirar su lienzo en blanco, sintió que tenía el poder de transformar cada trazo en una afirmación de su autenticidad. Se dirigió al taller con una energía renovada. Los colores brillantes de las pinturas la saludaron, y por primera vez en mucho tiempo se sintió lista para enfrentarlos de manera plena. Durante semanas había trabajado en su diario, recopilando no solo las críticas, sino también las reflexiones más profundas sobre su arte y su identidad. Ahora estaba lista para fusionar esos aprendizajes en la colaboración con David. El primer día de trabajo juntos fue una revelación. Valentina se sintió liberada al compartir sus ideas. David, por su parte, ofrecía perspectivas que la desafiaban, y juntos exploraron un terreno emocional que había permanecido oculto. A medida que sus pinceles danzaban sobre el lienzo, cada color se convirtió en una representación de su viaje conjunto. Su trabajo no solo reflejaba sus visiones individuales, sino que también contaba la historia de sus luchas y logros.
Con cada sesión de pintura, Valentina comenzó a entender que su voz era necesaria en el diálogo artístico. Las críticas pasadas que la habían asediado se convirtieron en trampolines hacia el crecimiento. Había estado temerosa de que sus inseguridades obstaculizaran su creatividad, pero ahora comprendía que incluso los momentos más oscuros podían incorporarse a la narrativa. No tengo que ser perfecta, solo tengo que ser yo misma, se repetía continuamente. Finalmente, llegó el día de la exposición de su obra conjunta. Valentina se puso un vestido que simbolizaba su renovada confianza. Al entrar a la galería, el aire estaba cargado de emoción. Miró el título de su obra, Caminos entrelazados, y sintió una oleada de satisfacción al contemplar el mensaje que habían creado. La inauguración atrajo a críticos y amantes del arte por igual. Entre ellos, Valentina encontró a Hugo. Con una mezcla de nervios y determinación, se acercó a él. «Espero que reconozcas cómo he crecido desde nuestra última conversación», le dijo, proyectando la seguridad que había cultivado. A medida que los visitantes admiraban su obra, Valentina observó reacciones genuinas. La conexión entre sus emociones y el arte que habían plasmado resonaba en los corazones de quienes se detenían a contemplarlo. Era increíble ver cómo su vulnerabilidad se convertía en un puente hacia la empatía. El momento culminante llegó cuando una crítica de nombre Martín ofreció un comentario. «La combinación de juventud y madurez en su obra es una revelación total», comentó sin cesar. Valentina miró con sonrisa la obra que habían logrado crear. Era claro que ahora su creatividad no estaba limitada, sino que llena de vida. Arte Reconocida se acercó y comenzó a hablar sobre la pieza. Este trabajo no solo muestra técnica, sino una sinceridad sorprendente. «Valentina, has traído luz a tus sombras», dijo, y esas palabras se sintieron como un abrazo cálido. En ese instante, Valentina entendió que el arte no se limitaba a la belleza superficial, sino que era una representación auténtica de experiencias compartidas. La exposición se convirtió en una celebración, no solo de su obra, sino de su crecimiento personal. Valentina se dio cuenta de que ya no tenía miedo del juicio, había aprendido a abrazar cada crítica como un peldaño más en su evolución. La conexión con el público la hacía sentir viva y su corazón latía al ritmo de su verdad. Con el cierre de la exposición, Valentina se sintió renovada. Había dejado atrás la autoduda y había encontrado su voz en cada trazo. Las sombras que una vez la habían perseguido ahora eran parte de su historia, y las imperfecciones se convirtieron en bellas cicatrices que celebraban su viaje. A medida que se despidió de sus amigos y seguidores, entendió que su verdadero logro no era solo el éxito en la exposición, sino la aceptación plena de quién era como artista y como persona. La confianza que había conquistado se consolidó en su interior, creando una base sólida para todas las futuras aventuras que emprendería. Valentina, ahora libre de las ataduras del miedo y la inseguridad, miró hacia el futuro con determinación. Estaba lista para seguir explorando, creando y compartiendo. Su viaje apenas comenzaba, y cada paso que daba sería una afirmación de su autenticidad. Hoy encontró la luz que siempre había buscado, y sabía que con su arte podría contribuir a dar voz a quienes se sentían perdidos. No esperen ni un segundo más para compartir esta transformación con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de esas acciones.